En un foro como abrebocas de las próximas elecciones regionales en Colombia, las entidades de control del Estado llegaron a una conclusión: la democracia está en riesgo. Los primeros en hacer una advertencia a ese riesgo electoral son justamente los encargados de lograr la armonía en las elecciones. Se trata de la registraduría, que advierte cómo incluso la rama judicial, desde el Tribunal Superior de Buga, no van a acompañar las comisiones escrutadoras, todo por ese riesgo en materia de seguridad. Información que recibo hoy por parte de la presidenta del Tribunal Superior Judicial de Tuluá, donde ustedes bien saben que los que escrutan los votos son nuestros jueces de la República. Nos dicen que por temas de orden público y seguridad no van a designar comisión escrutadora. Ya envié el oficio al señor ministro para que nos garantice a los jueces de la República, no solo en Tuluá, donde hay problemas de orden público en el mapa de riesgo electoral, porque si no tenemos comisiones escrutadoras va a ser imposible escrutar los votos, y eso es una pieza fundamental. Otra de las entidades que se anticipan a ese riesgo electoral es justamente la Fiscalía. Ya han dicho que hay una actividad de riesgo en muchas zonas del país donde las organizaciones criminales están ordenando votar por ciertos candidatos. Hay un informe completo, detallado, de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar, de cómo algunos candidatos estarían no solo siendo financiados, sino apoyados logísticamente por esas organizaciones criminales. Se está desbaratando el Estado. No, en primer lugar, lo que ha venido ocurriendo es una seguidilla de hechos que viene desde el mes de enero, que han venido minando la democracia colombiana en los territorios, sobre todo por la falta de seguridad en esos territorios y la falta de compromiso desde el órgano central del país para garantizar la seguridad en múltiples territorios, lo que ha generado que una multiplicidad de organizaciones criminales, no lo digo yo, lo dicen los reportes de la misma registraduría, de la Defensoría del Pueblo, lo dicen también nuestros reportes, han venido copando diversos territorios con incrementos, según información del señor Defensor del Pueblo, de más del 50% de grupos criminales del 2019, en las elecciones del 2019, a las elecciones que se van a presentar. Están hablando incluso de cambiar o llevarse urnas electorales de un lugar a otro, lo cual ni siquiera ocurrió durante la elección del presidente Gustavo Petro. Es decir, el presidente Gustavo Petro fue presidente gracias a que este Estado le garantizó las elecciones. Lo mínimo que uno le pide al país es que el presidente de la República y el gobierno nacional garanticen las elecciones también en los diferentes territorios, porque son miles de colombianos que esperan votar libremente. Ya se empezó a generar una afectación con que partidos políticos, según la información que se dio hoy, no puedan inscribirse o no pudieron inscribirse en más de 90 municipios. Entonces la preocupación ya no solamente que se quemen las urnas, la preocupación es que lleguemos a un escenario de bacrines políticas dentro de un par de años o dentro de 5 años, donde veamos elecciones de candidatos en municipios que fueron votados de forma unánime en esos lugares, producto de las presiones de organizaciones criminales. La Contraloría también se sumó a ese llamado de emergencia al gobierno, al Estado, para tratar de cumplir con las elecciones, con las próximas elecciones. Advierten que ni siquiera los funcionarios de la entidad de la Contraloría, que adelantan auditorías en diferentes zonas del país, han podido llegar por cuenta de las amenazas de grupos al margen de la ley. El país, no podemos desconocerlo, está en estos momentos viviendo y padeciendo unas situaciones de orden público complejas en algunas zonas del territorio. Eso no lo podemos ocultar. Nosotros tenemos evidencias, en el caso de la Contraloría, de algunas auditorías que hemos tenido que aplazar en relación a las visitas técnicas para decretar pruebas en proyectos incluso de regalías en Chocó, en Arauca, donde no ha sido posible la entrada de nuestros auditores, y hemos tenido... ¿Los grupos armados impiden la acción de la Contraloría por cuenta de amenazas cuando intentan ustedes hacer las auditorías en este momento? Alguien lo hace. Digamos, hemos tenido por eso me refería a ese primer punto, que es cierto que el orden público está en algunas zonas del país ocasionando dificultades para la operación normal de las actividades de las instituciones, y por supuesto eso tiene que estar afectando
el sistema electoral también. La Defensoría del Pueblo también hace una clara advertencia sobre lo que está ocurriendo en ciertas zonas del país y cómo estos grupos al margen de la ley tienen cooptada las elecciones. Tienen bajo amenaza a los ciudadanos y tienen, por supuesto, ya unos candidatos elegidos. Que no se les haga extraño, ha dicho el defensor, que en algunas zonas del país los candidatos salgan elegidos por unanimidad. La democracia está en riesgo. Existe una alerta máxima frente a todas las situaciones que hemos abordado, no solamente en el foro hoy convocado por la Casa Editorial El Tiempo, sino lo que hemos venido diciendo y reiterando a través de la alerta temprana 030 de contexto electoral, donde visibiliza una serie de riesgos en materia electoral. Es muy importante advertir dos peligros a los que está enfrentado la democracia colombiana. El primer peligro tiene que ver por la expansión de los grupos armados ilegales antes del proceso electoral, es decir, en la etapa preelectoral. Esa amenaza a la que están expuestos y sometidos mandatarios actuales, es decir, actuales alcaldes y gobernadores, y por supuesto candidatas y candidatos en muchas regiones del país. Y también nos preocupa, y lo hemos visibilizado y reiterado desde la Defensoría del Pueblo, el día post-elecciones, es decir, cuando ya estos partidos políticos, cuando estos candidatos ya han sido elegidos popularmente, debidamente escrutados por la autoridad electoral, donde permeen el sistema democrático colombiano, porque ahí estamos poniendo en riesgo no solamente la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas, estamos poniendo en riesgo nuestra democracia y la gobernabilidad del Estado. Son las IAS, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Registraduría las que están haciendo estas advertencias de riesgo electoral. Han dicho de manera unánime que las elecciones se encuentran en riesgo y que es necesaria la actuación contundente del gobierno nacional para garantizar justamente esas elecciones. Hay sitios vedados para la fuerza pública, sitios vedados para la Fiscalía, para todos los organismos de control. Es un llamado de urgencia que están haciendo y que el gobierno, por supuesto, debe atender. Para más información, no olviden consultar todas las redes de Semana y también semana.com.